Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Manfra Luna, soy astróloga, máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía. Y el día de hoy vamos a hablar de un video que habían pedido, que es astrología védica, el Jyotish. Veníamos haciendo ya medio una introducción a este tema, veníamos acercándonos a este tema. Primero nos fuimos acercando con el anterior video de tarotología de YouTube que lo subí el año pasado, un video que eh, estaba pensado para aquellos que querían hacer este puente entre la astrología y el tarot y que querían entender todo lo que tenía que ver con la diferencia de la astrología oriental y la astrología occidental y cómo las dos podían generar un puente y enriquecerse. No obstante, aparte de ese video, yo hice hace poco para mi canal YouTube Madame Faralun Oficial otro video donde hablaba de la diferencia entre la astrología oriental y la occidental. En este momento nos vamos a centrar solamente en la astrología védica o en el Jyotish. Bueno, les quiero comentar también, les pido disculpas, justo está sonando la bocina del tren, pero les quiero comentar también que este material, gran parte de la información del material expuesto o recreado por mí está basado en el libro Curso de Jyotish, Astrología Hindú, primer nivel de 17 lecciones de Ramanuja Dash. Incluso algunos párrafos son citas textuales tomadas del libro. ¿Hay material de otros libros? Sí, pero hay muchísimo que está tomado del libro de Ramanuja Dash, que para mi gusto, dentro de lo que es el Jyotish, a mi criterio como astróloga, es el más fiable, el más claro, el más comprometido, el que más conocimiento tiene y el que, por supuesto, más especializado está en este área. Así que si no lo siguen, les recomiendo seguir. Es más, estoy pensando en un futuro próximo invitarlo al canal de Madame Faraluna. Bien, vamos con las diapositivas y vamos a empezar. Bueno, esta imagen que ven acá es cómo se ve o cómo se presenta lo que vendría a ser una carta védica tradicional con un formato de cuadrado y cómo se ven los signos, cómo están aspectados todas las cartas, cómo se ve una carta, cómo nos encontramos con una carta. Por supuesto que cada carta tiene su complejidad y dependiendo de lo que estemos viendo vamos a ver más menos símbolos, más menos numeritos en la carta. Pero para que entren en calor y vean cómo se ve una carta, así es como se vería una carta védica tradicional. Bueno, ¿cómo interpretamos o leemos una carta védica? Bueno, antes de pasar a la interpretación, es importante que entendamos que cuando utilizamos o cuando vamos a interpretar una carta védica, tenemos en cuenta dentro de la interpretación, sin meternos todavía con las deidades, los dioses y los textos, nosotros utilizamos el concepto de catetos opuestos para hacer una interpretación. Cuando nosotros hacemos una interpretación de una carta, la manera de leerla es viendo la influencia mediante los catetos opuestos. Se aspectan de la siguiente manera. Jamás, o en la mayoría de los casos, jamás se interpreta de esta manera. Siempre se usa de manera teniendo en cuenta catetos opuestos. No importa cómo estén presentados los signos porque cada uno tiene una carta particular, pero la interpretación o el aspecto se ve de esta manera. Bien, la astrología védica o el Jyotish comprende como punto de partida el punto vernal real en son del conjunto de estrellas fijas presentes en el zodíaco. ¿Desde dónde? Desde el recorrido de la órbita lunar, por supuesto en relación a la eclíptica planetaria. Otra cosa es que su interpretación tiene un carácter kármico y comprende el estudio tanto de textos sagrados orientales como el conocimiento de sus mantras y rituales afines. Razón por la cual la gran diferencia entre la astrología occidental y la astrología oriental es que la astrología oriental no se separa de la religión y del estudio de los textos sagrados. Y dale con el tren. Si de terminología tenemos que hablar, entonces es necesario entender que la palabra Jyoti significa luz, Yavara significa controlador del Jyotish.
Es decir, controlador de la luz, el que controla la luz, el señor de la luz o el señor de todas las almas. Es decir, cita también a la figura de Krishna, que es el dios es uno de los dioses más elevados, en realidad es la reencarnación de uno de los dioses más elevados védicos, porque el tema de la idea de la reencarnación es un concepto muy fuerte y muy impregnado en todo lo que es la cultura hindú, el karma, el dharma, la cantidad de veces que el alma viene a este plano para evolucionar, y esto no está separado del Jyotish. Es decir, que el Jyotish, la astrología védica, o el Jyotir, el que se dedica a la interpretación védica, básicamente se lo entiende como aquel que interpreta a la luz. ¿Sentís que llegó el momento de un cambio, pero no sabés por dónde empezar? Tu carta natal es la llave para entenderte, descubrir tus fortalezas y abrir el camino hacia la vida que deseas. Madame Farah Luna, astróloga reconocida, invitada a televisión y radio, te ayudará a ver hacia dónde te guían tus estrellas. No postergues el cambio. Pedí tu carta natal ahora y da el primer paso hacia la vida con la que soñas. Bien, y acá le puse un poco de conocimiento que creo que es importante, lo que es la transmisión o lo que fue la transmisión del conocimiento Veda. ¿Por qué? Porque justamente se llama astrología védica, porque estos conocimientos van de la mano con lo que fue en su momento los Vedas, que significa aquel conocedor de saberes. Se dice y se cree que el gran señor, la gran divinidad, dio conocimiento védico a través del corazón de Brahma al primer creador, y que desde ese momento todo conocimiento védico se expandió a lo largo del tiempo de forma oral, de maestro a discípulo, hasta que fue compilado por la era del Kali Yuga, donde se entiende que todo, absolutamente todo lo relacionado con estos saberes se fue ampliando, en algunos casos hasta distorsionando, pero se empezó a expandir. Y también, como todo, se subdividió. Los Vedas, en realidad, se fueron subdividiendo en diferentes subdivisiones, como puede ser el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Artha Veda. Y dentro de esos conjuntos Vedas, especialmente dentro del Rig Veda, que existen dos Vedas complementarios que se conocen como Ab Veda y las escrituras complementarias del Yajur Veda, que viene a ser la astrología, y de ahí también la Ayur Veda, que es la medicina. Esto es importante entenderlo porque van a ver en internet y en los libros ni hablar, pero sobre todo internet. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces las personas, cuando buscan algún conocimiento, primero se acercan a internet, lo cual no me parece mal porque internet es bastante accesible, pero es un error para mi gusto si se pretende indagar profundamente en un tema, porque muchas veces internet hace o tiene los textos como yo se los presento a ustedes, es decir, después de haber hecho el recorte del recorte del recorte del texto y el resumen del resumen del texto. Y muchas veces falta información que sí es relevante para terminar de entender un tema. Yo por lo general, cuando hago las diapositivas y cuando les hago los videos, y ni hablar los podcasts, es un recorte del contenido, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender, para que se puedan apropiar, para que no se aburran. Pero si ustedes realmente quieren apropiarse de un conocimiento, yo no me fiaría de lo que veo en internet, sino que iría a la fuente, iría a los textos donde se hablan de estos temas. Y esta distinción me pareció interesante para que cuando vayan a buscar no se encuentren con cosas que no se terminan de comprender. Para el Jyotish, cada causa debe producir una acción y cada acción produce una vibración que emite o absorbe afectando a todo el universo. Todo estudiante de astrología védica conoce que todos los resultados acumulados en vidas pasadas son traídas al presente de la encarnación, y cada acción, ya sea física, moral o mental, produce en su debido momento otra acción. La astrología indica el resultado de esas acciones. Es decir, la astrología, como estudiamos a la luz, o lo que transmite el conocimiento divino, que es eso que se puede
palpar o que se puede acceder a través de este viaje, esta información, entendemos que cuando analizamos una carta, estamos analizando toda esa información que nosotros podemos acceder a través del ego humano. Y esto lo voy a leer y después se lo voy a explicar. El ego humano tiene que soportar muchos nacimientos previos a este y aún tiene que pasar por otros nacimientos hasta lograr liberarse de los repetidos ciclos de nacimientos y muertes para llegar a la morada del Señor Supremo. Los planetas indican el resultado de nuestras acciones pasadas, nuestro futuro vistos de la ciencia astrológica. Las estrellas y los planetas son manifestaciones del espacio y siempre obedecen a la ley de gravedad. Es decir, lo que nos está diciendo acá es que el ego o la construcción de los saberes del propio humano está limitado justamente por esa apropiación de saberes y ese limitado contacto con esto que trae la luz o la divinidad. Y nos está diciendo justamente que todo lo que nosotros venimos a experimentar o que vamos a experimentar no está alejado de las experiencias que vinimos a tener. Y también entiende que la reencarnación realmente se va a terminar cuando el ego finalmente se destruye, y ahí es donde se puede llegar realmente al fin de esta reencarnación y a la conexión con lo supremo o lo superior. También te está diciendo que todos los planetas, las estrellas y absolutamente todo en la Tierra responde a la ley de la gravedad, pero también a las leyes de la física natural, razón por la cual lo que llega de esa energía está limitado a nuestra propia biología humana y a nuestra propia experiencia en el mundo de la materia. Vamos a hablar de la figura de Krishna para el hinduismo y para la astrología védica, porque entender la figura de Krishna es extremadamente importante porque estamos hablando de astrología védica. Ustedes recuerdan que yo en el video anterior, donde hablé de astrología oriental versus occidental, les dije que dentro de lo que era el popurrí de la astrología oriental, lo que tiene que ver con geoubicación espacial, están todos, menos la astrología china, situados en el mismo lugar, en el mismo punto de partida, el mismo conjunto de estrellas y el mismo criterio. Pero que lo que realmente distingue a la astrología árabe, egipcia, védica, china, entre ellas, es el estudio de los textos sagrados, porque está íntimamente relacionada con su religión y su culto. En este momento vamos a estar hablando puntualmente de astrología védica. Krishna es la deidad suprema dentro del hinduismo y está considerada la octava encarnación del dios Vishnu. Krishna, de personalidad multifacética, representa los estados propios de la evolución y la vida, siendo siempre un representante del camino a transitar durante el crecimiento personal de los seres, entendiendo el camino de la vida como un sendero propio de los seres vivos. Para el Jyotish, la figura de Krishna es representada nada más que nada menos por la luna, entendiendo que la luna es la protagonista de nuestra conexión divina. Para el Jyotish, la figura del sol comprende el ego, es decir, vía la parte superior de la cabeza o del chakra corona. Es la puerta para los mundos causales, los mundos de inteligencia pura. Estos no son mundos ordinarios debido a que carecen de formas. Lo causal es dominio de las leyes cósmicas. Aquí está nuestro verdadero hogar, como las almas, las individualizaciones, todo lo que almacenan los residuos kármicos y desde lo cual podemos visualizar los materiales de otro nacimiento. Acá es importante entender que el ego como una construcción divina del ser desde la percepción de la realidad y la energía que se recibe de la divinidad. Bueno, acá puse lo que se llama un poco de ubicación geoespacial en son de la carta natal. Bien, y esto lo voy a dejar y lo pueden pausar para leerlo porque de esto ya hablé inclusive en el video anterior. Bien, lo que tiene que ver con igualmente esta parte, la parte de atrás que acabamos de pasar, la vamos a ver más adelante visualmente en unas imágenes. Bien, lo que tiene que ver con lo que se entiende como las grandes encarnaciones del Divino Señor o de la divina fuente de divinidad
para el hinduismo, vamos a entender que se relaciona con la luna, como dijimos, Krishna, la figura máxima es la luna, pero vamos a entender también que cada uno de los planetas que aparecen ahí responden a un ente o una deidad del hindú y responden a su misma vez una misma función. Por ejemplo, el señor Krishna, Marte, que corresponde y se relaciona con el señor Nirnameda, el león, Mercurio, que corresponde y se relaciona con la figura de Buda, Júpiter, que se relaciona con el señor Vamana, y así van a ver que yo les puse que cada uno de los planetas tiene una correlación con una divinidad hindú. Bien, acá yo les quiero mostrar cómo se ve una carta natal védica, ¿bien? Tradicionalmente. Y voy a hacer énfasis. Ustedes van a preguntar, pero ¿por qué no es una circunferencia como la astrología occidental, que vendría a representar el recorte de esta eclíptica, ¿no? El punto donde corta el plano ecuatorial y la eclíptica, ese recorrido circunferencial en son de la Tierra, por supuesto, y en son al conjunto de estrellas fijas. Pero ¿por qué esto para la astrología védica es un rectángulo? Es un rectángulo porque la astrología védica, si bien el punto es la luna o el punto de observación central es la luna en son a las estrellas fijas, lo que tiene en cuenta es este plano ecuatorial, ¿no? Entendiendo al plano espacial sobre el cual están los astros, considerando el simbolismo de estar inmersos en un plano de formas material, en una dimensión. Bien, si bien hay toda una relación simbólica con elegir para la astrología occidental la circunferencia como un ciclo, ¿no? Como que estamos todos inmersos en un ciclo con principio y fin, y por supuesto este trazo, este recorte de la Tierra que se hace en son del zodíaco. Para la astrología védica, este simbolismo lo lleva más a hacer énfasis en que el recorte está hecho desde el plano de la materia, ¿no? Poniendo como, no tanto como un ciclo, no haciendo énfasis en el ciclo de la vida, sino haciendo énfasis en que la experiencia es humana y material. Por eso todo está inmerso en un rectángulo, en el plano de las formas. Acá no estamos hablando de un camino con principio y fin, sino como una cosa, una experiencia a la que el alma está atada, ¿no? Porque también estamos entendiendo esto, la liberación del alma. Los juegos del ego, todo lo que hay que aprender en la reencarnación, es que estaríamos atada, el alma estaría atada al mundo de las formas. Por eso es un rectángulo. Bien, ahora, esto que ven acá, yo les hice unas circunferencias. Los numeritos que van a ver del 1 al 12 en la carta védica es la ubicación de las casas zodiacales. Que si ustedes ven astrología occidental y saben astrología occidental, saben lo que es una casa zodiacal, no necesitan que yo les explique lo que es una casa zodiacal. Entonces, esto que está acá, los números que van a ver, simbolizan las casas. Acá les hice otro circulito, porque van a ver que dice Sa, Ra, Jur, Mo, Su, Me, Ve. Esos son los planetas o los gunas. Muchas veces van a encontrar esas palabras en rojo en sánscrito, en su idioma original. En algunas ocasiones van a encontrar los símbolos universales de los planetas y en otras situaciones, sobre todo en los que quieren que la información védica se difunda en el occidente, los van a encontrar con la correspondencia en sus nombres en inglés de los planetas. Por ejemplo, Saturn, Mars, Mercury, van a ver las abreviaciones de esas palabras. Pero si no lo encuentran con el símbolo universal de los planetas o no lo encuentran con sus abreviaciones en inglés y está escrito en sánscrito, sepan que esas palabritas escritas en rojo son la ubicación de los planetas. Después, el otro circulito que yo les marqué acá, que dice Ar y Ta, que sería Aries y Tauro respectivamente, es donde ponen los signos zodiacales, donde están los signos del zodíaco ubicados en la carta. Y lo que está en el centro, que acá no está, viene a ser la luna, porque la luna justamente es el centro o el foco de nuestro estudio.
Bien, acá yo les puse un poquito para que lo lean y le pongan pausa también, lo que tiene que ver con el mes sideral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salida y la puesta del sol y el paso del sol por las constelaciones a lo largo del zodíaco. Yo acá les puse, según la astrología védica y teniendo en cuenta el punto vernal, el criterio, ¿no?, que se tiene para hablar de los signos zodiacales. Ahí les puse cuál es el criterio. Decimos que los arianos son los nacidos del 14 de abril al 13 de mayo, que los taurinos del 14 de mayo al 13 de junio, que los geminianos del 14 de junio al 15 de julio, que los cancerianos del 16 de julio al 15 de agosto, que los leoninos del 16 de agosto al 15 de septiembre, virgianos del 16 de septiembre al 16 de octubre, libranos del 17 de octubre al 15 de noviembre, escorpianos del 16 de noviembre al 14 de diciembre, sagitarianos del 15 de diciembre al 13 de enero, capricornianos del 14 de enero al 12 de febrero, acuarianos del 13 de febrero al 12 de marzo y piscianos finalmente del 14 de marzo al 13 de abril. Es importante porque esto es justamente lo que más genera rechazo, pica, conflicto entre los astrólogos occidentales y orientales, y también el rechazo que se genera de parte de la comunidad astronómica oficial con los astrólogos. Lo que más se debate el 80% de las veces, y siempre es de la sabia ignorancia, por lo menos de la comunidad de astrónomos o algunos otros científicos de ciencias exactas o naturales hegemónicas, es que según ellos nosotros no sabemos dónde está el punto vernal y según ellos nosotros no sabemos realmente qué pasa con el zodíaco. Y esto es algo que yo hace rato estoy poniendo en las redes y es debatible porque en realidad ningún astrólogo que no se haya formado sabe realmente dónde está el punto vernal, y si miras un poco el cielo sabes que el punto vernal hace por lo menos 5.000 años, siendo simpática, no está en el cero de Aries y que está en Piscis, y de hecho de acá a unos 500 años se estima que el punto vernal va a estar en Acuario. Así que el criterio que usa el Jyotish y la astrología oriental a la hora de hacer un recorte, a la hora de hacer la interpretación de la carta, independientemente si el punto de observación es la Tierra, si el protagonista es el Sol o la Luna, lo que tiene que ver con la ubicación del punto vernal y lo que tiene que ver con el paso del Sol por cada una de las constelaciones, el Jyotish y toda la astrología oriental respeta la ubicación astronómica. Y no hay una estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo que les nombré acá de los signos del zodíaco y el paso del Sol en las constelaciones es actualizado, porque se va actualizando la posición año a año y minuto a minuto. ¿Qué quiere decir? Cuando el punto vernal esté en Acuario, estos signos van a cambiar. Se entiende que mientras el punto vernal actual esté en Piscis y se entiende que el paso del Sol por el zodíaco actualmente es el que está expuesto ahí. Es decir, nacidos en abril, los nacidos en abril, antes del 13 de abril, en los últimos 2.000, 5.000 años, el Sol pasaba por Piscis. Posiblemente en un par de años, cuando el punto vernal esté en Acuario, estas personas ya no sean de Piscis, sean de Acuario. ¿Bien? Entonces esto se va acomodando según la precesión equinoccial. Bien. Esto también se los puse para aquellos que quieran leer, que son por ahí algunas curiosidades de lo que tiene que ver con la subdivisión dentro de la astrología y el Jyotish del entendimiento o qué área del Jyotish se ocupa de cada una de las diferentes interpretaciones kármicas dentro de la misma. Bien, pero acá hay un tema del que sí tenemos que hablar porque es extremadamente importante y es el siguiente. El criterio de interpretación en son de los nakshatras. ¿Qué son los nakshatras? Los nakshatras son la división de las mansiones lunares. Es la subdivisión que se le hace a cada grado que ocupa el recorrido de la luna en son del zodíaco, o lo que se puede predecir de ese recorrido aparente. Se entiende que cada nakshatra tiene
determinado cierta deidad que le da protección o que le da ciertas cualidades de temperamento a la persona, y ahí es donde también se conecta con los conceptos de Vata, de Pitta y de Kapha de la Ayurveda, ¿no? O sea, como que cada una de estas subdivisiones, aparte de tener como su deidad regente que le da cualidades a la persona por nacer con ese nakshatra, también le da cierto humor biológico o temperamento. Pero además, cada uno de estos nakshatras se rige por un gana o tipo, que puede ser un Veda, un divino, un Manushya, un humano, o un Rakshara, un demoníaco. Y cada uno de esos pertenece a una casta específica, y cada uno a su vez tiene un tipo de sexo, un modo de funcionar y cierta modalidad, ¿no? El concepto de modalidades también lo tenemos en la astrología occidental. Es decir, esto, para que se entienda, sobre todo para los que hacen astrología, la división de los nakshatras, que si bien es una división, lo que se llama mansiones lunares, porque volvemos a lo mismo, acá el foco es la luna, es Krishna, no es muy diferente a lo que nosotros entendemos como decanatos zodiacales, que tiene que ver con la subdivisión del zodíaco, ¿no? Solo que acá esta subdivisión es a través de las mansiones lunares. Bueno, acá yo puse de refuerzo algunas palabras que tienen que ver con cómo hablan o cómo se expresan en sánscrito. Los planetas se les llaman granjas, las casas son bravas, y después tenés lo que son las constelaciones. Lo que tiene que ver con los planetas, acá, como estamos hablando de la interpretación del karma, del renacimiento y el destino humano, los únicos planetas que para el Jyotish tienen incumbencia son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu. Rahu y Ketu son respectivamente el nodo norte y el nodo sur. Cada planeta tiene un significado especial e influyen en aspectos específicos de la vida humana. Fíjense que acá no tenemos en cuenta ni a Neptuno ni a Plutón, porque, bueno, Plutón para la comunidad científica dejó de ser un planeta hace rato. Los astrólogos occidentales lo siguen usando muchos, pero acá la astrología védica jamás se consideró la figura de Plutón. Lo que tiene que ver con las casas, la casa natal se divide en 12 casas. Es decir, esto ni lo voy a volver a explicar porque esto, si estudian astrología, ya lo entienden, el concepto de casas, ¿no? Pero quiero que quede claro que si en algún momento se encuentran leyendo algo sobre astrología védica o se encuentran tratando de interpretar una carta, vean que a donde dice Brahvas es las casas zodiacales. Estamos hablando del sistema de casas. Lo que tiene que ver con las constelaciones, el Jyotish también divide estas 27 constelaciones o nakshatras, cada una de las cuales, atención, ocupan 13 grados y 20 minutos del círculo astrológico, porque puede pasar que, como les digo, como hay cierto interés en la divulgación de la astrología védica al mundo, hay algunos astrólogos que lo que hacen es presentar la carta védica, el recorte lunar, pero con un formato redondo tradicional como la astrología occidental, para aquellas personas que quieren entender astrología védica. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la diferencia en las formas en las que se presenta la carta es la que genera la confusión. Entonces, se sigue usando el criterio de nakshatras, el recorte es el mismo, pero algunos autores lo presentan en la tradicional circunferencia para que sea más fácil entenderlo. Y ahí el tema de los grados que abarca el círculo se los pongo para que entiendan cuál es el criterio de división de las mansiones lunares que se utiliza. Porque van a ver que, a diferencia de la carta occidental, las cúspides zodiacales no ocupan 30 grados perfectos cada una. Bien, lo que tiene que ver con el método de interpretación de la astrología védica, se utilizan varias técnicas para lo que es la prevención de eventos futuros, desarrollo de karma o lo que sea que la persona va a trabajar, y estos tienen sus propios nombres. Los dayas
son los periodos planetarios, que son los que revelan la influencia dominante de cada planeta en un aspecto de la vida de alguien. Los Goyar o tránsitos son los análisis de los movimientos de los planetas en el cielo en relación con la carta natal. Y los Vajpal es el horóscopo anual basado en la revolución solar para predecir eventos del año. ¿Sentís que llegó el momento de un cambio, pero no sabés por dónde empezar? Tu carta natal es la llave para entenderte, descubrir tus fortalezas y abrir el camino hacia la vida que deseas. Madame Farah Luna, astróloga reconocida, invitada a televisión y radio, te ayudará a ver hacia dónde te guían tus estrellas. No postergues el cambio. Pedí tu carta natal ahora y da el primer paso hacia la vida con la que soñas. Bueno, y acá yo les muestro una gráfica común y corriente de lo que es. Simula ser la bóveda celeste, el eje de norte a sur que atraviesa, en este caso, la Tierra, como para que se den una idea, la Tierra, el ecuador terrestre, el punto vernal, este punto de intercepción entre la eclíptica y el ecuador, donde se juntan, el punto vernal dentro del zodíaco. Bien, la eclíptica está por acá. Esta imagen, que me parece, le hice screenshot a un video de Ramanuja Dash, que insisto, síganlo porque el tipo sabe mucho de este tema. Me pareció interesante porque siempre que se habla de la palabra karma, muchas veces, lo que tiene que ver con el karma, muchas veces, desde lo poco que se sabe del tema o desde la comodidad de entender el significado de la palabra, creemos que el karma es una cosa sencilla o que el karma en una carta natal se puede ver de una manera tranquila. Y la verdad que lo que tiene que ver a la hora de interpretar una carta astral védica, lo que tiene que ver con el karma, tiende del hilo de todas estas subdivisiones que están acá. Cada acción, cada emanación del ego tiene un karma diferente y cada una de ellas requiere un estudio diferente y cada una está vinculada con un nakshatra de una manera muy diferencial. Por eso yo acá le puse todo lo que involucra el karma y las palabras con las que después, si se encuentran con una carta védica, van a poder visualizar dónde está esa figura del karma, dónde está esa energía del karma. El karma se divide en el karma como tal, el vikarma, el akarma, el sanchita, el paravada y la kriya. El karma como tal es el trabajo reactivo. Vikarma habla del trabajo y de los caprichos, el akarma del trabajo, lo no reactivo, sanchita del karma acumulado en vidas pasadas, el prada es el karma presente, tiene que ver y se involucra con nuestras acciones presentes, el kriya viene a ser el libre albedrío o la capacidad dentro de la rueda del karma que tenemos de decidir sobre nuestro propio karma. Bien. Acá yo les volví a poner una carta astral. La carta de fondo tiene los signos escritos como los conocemos con los nombres en Occidente. Y de este lado van a ver que están escritos como los nombra la astrología védica o hindú. Piscis es Mena, Aries es Mesha, Tauro es Vrishvava, Géminis es Mituna, Cáncer es Karka, Leo es Shima y así sucesivamente. En este caso las dos están en el mismo orden para que sea más fácil para ustedes ver el nombre en sánscrito. Y acá yo les puse cómo se ve una carta natal védica desde la visión de la India norte y la India sur, porque al sur y al norte de la India la carta la escriben de diferente manera. Y quiero que vean cómo es que se escribe, ¿no? El centro siempre lo ocupa la luna, ¿no es cierto? Porque volvemos a entender que lo importante acá es la luna. Acá, alrededor, puse cómo es que se ven los signos del zodíaco de la manera más ordenada posible, ¿no? Esto sería como si se encuentran con una carta natal tradicional ordenada, ¿no? De Aries a Piscis. Pero esta propuesta que está acá al lado es otra manera de ver una carta astral natal. Y acá préstenle mucha atención a cómo están repartidas las casas.
Porque independientemente del signo que a ustedes les toque, cuando se encuentren con la carta natal así, con esta forma, primero que esto va a simbolizar en el medio la flor de la vida, ¿no? Y el juego entre la geometría sagrada y el mundo de la materia. Ahora, siempre en el centro van a tener la casa 1, la casa 7, la casa 4 y la 10 y las mismas alrededor. Y las casas que están alrededor de las casas del centro son las que tienen incumbencia, aspectación o influencia directa con cada una de ellas. Bueno, esta imagen se la saqué literalmente totalmente igual a Ramanuja Dash, porque él hace una presentación bastante interesante de si ustedes quisieran ver cómo se presenta una carta sideral desde el formato que conocemos tradicional de la circunferencia, ¿no? Entonces él ahí en el medio pone a la luna, pone a los signos, las subdivisiones de cada uno de los signos, los nakshatras correspondientes a su alrededor y por supuesto alrededor aún más lo que tiene que ver con los aspectos o los criterios dentro de la experiencia y la vida humana que involucran a cada una de las divisiones de los signos, sus grados y mansiones lunares. Bien, vamos con esta imagen. Estas imágenes son un poco más visuales para terminar de entender esta relación, ¿no es cierto? Entonces, yo acá les puse nuevamente la tradicional circunferencia que le gusta a la gente con respecto a cómo se ve una carta astral occidental para no volverlos locos, pero les puse en el medio el rectángulo de cómo se presenta la carta natal védica. Bien, ¿dónde volvemos a posicionarlo esto? En el centro. ¿Cuál es el centro? No es la Tierra. El centro es Chandra o Krishna, la luna. Todo ese juego de planetas alrededor de la luna. Y además acá van a ver que están todos los signos escritos en sánscrito y las casas zodiacales están escritas en sánscrito. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quisieran ver la carta occidental, la carta oriental desde una perspectiva occidental, se la encontrarían más o menos de esta manera y de esta forma. Y en las imágenes que ven acá van a ver que los planetas están con sus nombres en sánscrito. Van a ver que Júpiter dice Guru, van a ver a Ketu, van a ver a Chandra, que es la luna o Krishna, Buda, Mercurio. Mi perra, que es muy chiquita, me está mordiendo los pies. Surya, el sol, Shukra, Venus, Mangala, Marte, Rahu, el nodo, Shant, Saturno. Es decir, estas palabras los pueden llegar a encontrar en sánscrito, es una posibilidad, pero lo van a encontrar de esta manera, ¿bien? Y de la misma manera van a ver cómo estos mismos planetas, se los vuelvo a mostrar visual, se ven o se escriben las abreviaciones en sánscrito en una carta natal oriental. Esta imagen es más que nada ilustrativa porque simula la ubicación del Sol, la Tierra y la Luna alrededor de este eje o este recorte en son de la eclíptica, ¿no? El recorrido aparente y el recorte del zodíaco. Bien, en esta imagen, la puse acá esta imagen porque habla de estos nakshatras o 27 mansiones lunares de manera tal que ustedes pueden ver cuál es la regencia o la correspondencia de cada uno de los signos del zodíaco a cada planeta o manifestación. Vamos a ver que para este sistema Saturno rige tanto a Acuario como a Capricornio, que Júpiter rige tanto a Piscis como a Sagitario, Marte rige tanto a Escorpio como a Aries, Venus rige tanto a Libra como a Tauro, Mercurio rige tanto a Virgo como a Géminis, la Luna rige a Cáncer y el Sol rige a Leo. Bien, y acá yo les puse como dos deidades prácticamente casi supremas dentro de lo que son los avatares y las reencarnaciones o las múltiples caras y facetas de Krishna, que serían Kali y Ganesha. Kali es la deidad suprema femenina y Ganesha es la deidad suprema masculina. Bien, volviendo al concepto de que van a encontrar la figura de los planetas como grajas o granas en sánscrito, yo acá les puse
cómo se escribe en nombre sánscrito cada uno de los planetas en caso de que no los encuentren con la abreviación correspondiente. Surya es el Sol, Chandra es la Luna, Buda es Mercurio, Shukra es Venus, Mangala es Marte, Brahaspati es Júpiter, Shani es Saturno, Rahu es el nodo ascendente y Retu y Ketu es el nodo descendente. Bien, y acá que ya nos estamos acercando al final de la diapositiva, de la exposición, yo les puse que esto que está acá, donde están las divisiones o las divisiones más comunes que se utilizan cuando nos encontramos con una carta védica. Van a ver que en una carta védica van a encontrar una tabla donde dice D1 y la ubicación de los planetas, D2 y la ubicación de los planetas, D3 y la ubicación de los planetas, y así hasta D20. Bueno, esto no nos confundamos, no son las casas zodiacales. Esto que dice D1, D2, D4, DI, así hasta el 20, son diferentes técnicas y subdivisiones del estudio de la misma carta según diferentes aspectos kármicos que ustedes decidieran trabajar. Y de esto no voy a hablar, porque de esto me parece que es algo que tendrían que ver con alguien súper experimentado en este tema. Yo sé perfectamente hasta dónde es que yo me puedo meter con los temas, y esto es algo que yo no manejo del todo, como para decirles, sí, ¿sabes qué? De 1 al 20 significa tal cosa, pero sí lo suficiente como para que si ustedes encuentran una carta, hacen una carta natal en línea y ven que hay divisiones y ubicaciones totalmente diferentes de estos planetas, puedan entender que a cada una de estas divisiones le competen este tipo de áreas y que son maneras o estudios diferentes de la misma carta. Bien, sigamos. Bueno. Y la idea de esto era que ustedes comprendieran la mecánica, cómo funciona y a grosso modo cómo es que interpretamos una carta védica. Porque uno, cuando se encuentra por primera vez, ya sea por curiosidad o porque le dicen hacerte una carta védica y empezás a usar los software de las plataformas, se encuentra con un formato que si uno no entiende a dónde es que tiene que mirar y qué función tiene cada uno, y por supuesto cuál es el punto de partida, entiende muy poco. Mi idea era que ustedes, si se acercan a una carta védica, puedan entender dónde están situados los planetas, dónde están situadas las casas, qué simbolismo tienen, cuál es el punto de partida, cuál es el criterio y cómo se interpreta. No obstante, para entender más del tema, yo les vuelvo a recomendar que sigan a Ramanu Hadash y que se formen en el tema. Pero esto me parece importante para que terminen de entender cuál es la mecánica de la astrología védica. Porque después hay un montón de cosas que tienen que ver con la propia apropiación. Hay cosas que tienen que ver con la propia apropiación del contenido que requieren un estudio muy riguroso, y lo que tiene que ver con los cantos, las frases, los mantras, los textos sagrados de estudio, no los voy a exponer acá porque me parece una falta total de respeto. Yo creo que eso es algo que no solo lo tiene que explicar alguien formado en profundidad a esa área, sino que no es algo que a mí me parezca que se pueda hacer simplemente reducido en un video, porque tiene una entrega más allá de lo intelectual, sino espiritual. Entonces eso me parece que es algo que se guarda para las personas que realmente quieren formarse en la astrología védica. Bien, y acá les dejo la oferta que Madame Faraluna actualmente tiene para ustedes. Bueno, yo soy astróloga profesional con más de 10 años de experiencia y formación certificada, y mi conocimiento abarca diversas áreas más allá de la astrología tradicional. Realizo personalmente todas las cartas natales, trabajando con el zodíaco sideral y aplicando una interpretación psicológica profunda a la misma. En este momento parto del enunciado de que el origen de los bloqueos de cada uno de nosotros está escrito en la historia y en el cielo, razón por la cual mi oferta es trabajar los bloqueos heredados que se pueden ver en la carta natal de manera integral
en conjunto con algunas otras terapias como puede ser la biodecodificación y las constelaciones, abordándolo de manera genealógica y sistémica desde la astrología, donde vamos a trabajar el patrón, lo vamos a resolver y vamos a trabajar la energía que se fuga en el árbol y polarizándola correctamente. Dentro de la oferta también están los diferentes planes que están pensados para diferentes tipos de perfiles de personas que a lo largo de los años han llegado a mi consulta, donde se encuentra el plan Mercurio, el plan Marciano y el plan Neptuno. El plan Mercurio es para personas de más de 18 que tienen ganas de trabajar su carta natal, donde vamos a ver un informe y la revolución solar con el acompañamiento de una sesión semanal, ideal para las personas que están atravesando crisis vocacional. El plan Mercurio es para las personas de más de 25, donde se aborda la carta natal y la progresión secundaria anual, que aparte involucra 2 sesiones semanales y coaching, y es ideal para las personas que quieren materializar objetivos. El plan Neptuno es para las personas de más de 30 años, donde vamos a trabajar la carta dracónica, una sesión de astrogenealogía y una sesión de constelación o coaching, incluye meditaciones guiadas. Y esto está pensado para aquellas personas que quieren trascender el ego y conectar con su esencia. También este plan incluye lectura tarot sin carta. Bien, y otra cosa que yo les quiero comentar es que si te interesa mi contenido y si te gusta el contenido que Madame Faraluna sube para absolutamente todos en las redes sociales, te recomiendo no solo que me sigas para acceder al mejor contenido de astrología y para entender, sino que además, si a vos te gustaría sugerir temas, si hay un tema puntual del que te gustaría que hable, podés convertirte ya en colaborador ingresando al siguiente enlace que está en pantalla. Si te convertís en colaborador, tu aporte contribuye a que mi contenido siga llegando a todos lados y además podés votar y sugerir los temas de los videos de YouTube y los podcasts de Spotify. Y otro de los beneficios que tenés si te convertís en colaborador es que tenés prioridad en mi consulta y descuento en las conferencias. Bien. Esta es la oferta de lo que tiene que ver con fuera de la consulta. Esta es la oferta accesible para todos, si se quieren. Gracias a los colaboradores, gracias a las personas que toman la consulta y ni hablar las personas que toman y compran los cursos, es que Madame Faraluna puede dejar todo este tipo de información para que pueda acceder el que realmente quiera y resuena con esto. Gracias a esos colaboradores y a los que compran los cursos, que los colaboradores me permiten seguir al aire, como dije recién, tienen cierta incumbencia en el contenido, pero además, gracias a los consultantes que cuando acceden a la consulta no solo se ayudan a mejorar, sino que además colaboran para que todo el resto tenga acceso a toda la información libre que está de Madame Faraluna en las redes. Las personas que compran los cursos de Madame Faraluna no solo aprenden astrología y la pueden utilizar en la consulta, sino que además colaboran para que toda la información laica de Madame Faraluna siga al aire, para que se siga transmitiendo todas las lunas llenas, la lectura tarot espejo signo por signo, para que se siga transmitiendo en mis redes contenido educativo, tránsitos planetarios, vivos, entrevistas, divulgación astrológica, infografías, tips, para que Madame Faraluna siga transmitiendo todo su contenido de astrología y holismo en Instagram, en Script, en Spotify, en YouTube, para que siga al aire un mate con tu astróloga, que es donde ustedes me dicen sus dudas y yo les contesto de una manera en criollo y sin mucha terminología las dudas respecto a la astrología que tienen. Dentro de la oferta de Madame Faraluna, y esta es una oferta relativamente nueva, podemos ver y encontrar que a partir de hace poco tiempo abrió cupo para vendedores freelancers, que está pensado para gente entre 18 y 21 años que le interesa aumentar sus ingresos de manera remota y que además le interesa aprender astrología.
Esto no requiere más de 1 a 2 horas al día de internet y básicamente, aparte les doy todo el formato hecho, básicamente lo que pretendo de ustedes es que difundan el contenido de los cursos y la consulta de Madame Faraluna y que cobren por esa difusión. Y esto sería la oferta actual de los cursos de Madame Faraluna que ahora están en línea en mi plataforma. ¿Y por qué digo ofertón? Porque a diferencia de otras plataformas que pueden llegar a ver en las redes sociales, yo no cobro porque se hagan usuarios. Ustedes acceden a Whisbo y se hacen un usuario y una contraseña como podrían hacérselo a Facebook de manera gratuita. No cobro todos los meses tampoco. Yo les cobro el valor del curso por única vez, una sola vez, y a partir de ahí ustedes pueden acceder al curso, verlo, escucharlo, tomarlo y estudiarlo el tiempo que quieran. El tiempo que quieran dentro de los tiempos, ¿no? Porque yo por lo general estos cursos los tengo 1 año, año y medio hasta que los cambio. O sea que a partir de que abonan una sola vez, tienen 1 año completo para tomar la formación, para hacerme consultas y para llevar su propio ritmo. Las clases están grabadas, tienen el material subido en la plataforma y están pensadas para aquellas personas que quieren incorporar algo diferente a la consulta y que ya saben astrología. Esta sería la oferta que hay ahora en este momento en la plataforma. El curso de Astrología y Personalidad está pensado de manera arquetípica y vamos a trabajar los aspectos de la carta astral desde la astrología occidental, de los arquetipos y cada una de sus instrucciones a partir de ahí, o cómo abordamos los conflictos desde los arquetipos. El curso de Astrología y Astronomía es un curso que está pensado para hablar de la ubicación real en el espacio, para hablar del criterio del estudio del zodíaco, para hablar de la ubicación y el criterio de la astrología en zona al punto vernal, y está pensado para aquellas personas que quieren saber realmente dónde estamos parados o qué estamos estudiando, y para mi gusto, aquellas personas que quisieran colaborar con Madame Faraluna o que quieran trabajar con Madame Faraluna, requisito es este curso, porque tenemos que estar hablando más o menos del mismo idioma. Después, el curso de Astrología, Tarot y Kabbalah es un curso pensado para astrólogos, numerólogos y tarotistas que tengan ganas de hacer un puente en estas 3 disciplinas para enriquecer, decodificar información más fina en la consulta y entender mejor o colaborar más todavía con el consultante en su proceso de sanación. Bueno. ¿Sentís que llegó el momento de un cambio, pero no sabés por dónde empezar? Tu carta natal es la llave para entenderte, descubrir tus fortalezas y abrir el camino hacia la vida que deseas. Madame Faraluna, astróloga reconocida, invitada de televisión y radio, te ayudará a ver hacia dónde te guían tus estrellas. No postergues el cambio. Pedí tu carta natal ahora y da el primer paso hacia la vida con la que soñás.